Programa 30. Temas para comprender el periodo. Parte 4. Analizarán la transición democrática como uno de los procesos que caracterizaron al mundo al término del siglo XX. En el último cuarto del siglo XX hubo un reacomodo mundial. Muchas naciones de Europa y América Latina transitaron a gobiernos democráticos. Algunos ejemplos son España, Portugal, Polonia, Hungría, Argentina, Chile, Nicaragua y Perú. Pero, ¿qué entendemos por transición democrática? ¿Cuáles son sus alcances y limitaciones? Desde hace milenios hay formas de ejercer el poder que se van agotando, se van gastando o de plano entran en crisis inesperadas y entonces se cambian lo que podemos llamar las reglas centrales del juego. Una transición en el siglo XXI significa un cambio de régimen y las transiciones se han dado en los últimos años en todas partes. La transición democrática es la que nos interesa particularmente a nosotros, a los mexicanos. Durante una buena parte del siglo XX vivimos en un sistema político que formalmente era democrático. Tenía todas las características la Constitución mexicana de una democracia, pero en la realidad no era así. Estábamos viviendo con un partido que dominaba toda la estructura desde las presidencias municipales, las gubernaturas y desde luego la presidencia de la República. Entonces, un partido que elección tras elección ganaba todo. Formalmente se hacía por la vía de elecciones. En la realidad, lo sabíamos entonces y lo sabemos ahora mucho mejor, eran elecciones que no tenían ningún contenido. Los candidatos eran designados de antemano. El elector no elegía nada. Quien iba a ocupar el cargo de presidente municipal, gobernador o presidente de la República, se sabía mucho antes de que las elecciones se hicieran. Entonces las elecciones eran una mera fórmula. Ahora, con la transición, lo que ha ocurrido, y es aquí donde se ve en el caso mexicano de manera más clara, es que ya hay una competencia entre partidos y no está claro quién va a ganar. En realidad es nuestro problema, que la disputa es después de la elección, no solamente durante la elección, y ese sería el signo más importante de un cambio en el sistema político mexicano. Tomen nota en su cuaderno de la información que se presentará en el programa para que al final ubiquen en un mapa los países que se mencionarán. Para hablar de la transición democrática en América Latina, debemos empezar hablando de las dictaduras militares que se apoderaron del gobierno de muchos países de nuestro continente. Por ejemplo, en los años 70, Chile y Uruguay vieron cómo las Fuerzas Armadas se apoderaron del poder político. En 1973, el presidente chileno Salvador Allende fue derrocado por el general Augusto Pinochet, quien duraría 17 años en el poder, hasta que en 1990 los chilenos pudieron votar en contra del dictador, dándose el primer paso hacia la transición democrática. Por su parte, en Uruguay fueron 12 años de gobierno militar. Gregorio Álvarez, el último dictador, presidió las elecciones de 1984, de donde surgió nuevamente un gobierno democrático con Julio María Sanguinetti. ¿Sabías que durante las dictaduras militares en América Latina se han documentado entre 150 y 160 mil muertos y entre 40 y 45 mil desaparecidos? Comprendidos durante el periodo entre 1960 y 1996. En América Latina, las dictaduras se caracterizaron por violar sistemáticamente los derechos humanos, pero esto no provocó que desaparecieran los movimientos sociales y las demandas de mayor libertad. En Argentina, el militar Jorge Rafael Videla
ocupó el poder en 1976, tras un golpe de Estado. Después de varios gobiernos autoritarios y tras la victoria inglesa en la Guerra de las Islas Malvinas de 1982, Argentina emprende el camino hacia la democracia. Un año después, en 1983, Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales a través de comicios. En Perú se instauró en 1975 un gobierno militar. La democracia regresó en 1980 cuando se realizaron elecciones libres. En 1979, en Nicaragua, tras una larga dictadura, fue depuesto Anastasio Somoza por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el apoyo de amplios sectores de la población como clases medias, campesinos y obreros. Esta transición a la democracia se logró por medio de una revolución popular en contra de la dictadura. ¿Sabías que la nueva canción fue un movimiento musical que apareció en la década de los 60? Se trata de música de protesta porque en sus letras los autores manifiestan una crítica constante a la situación política y social de sus países de origen. La nueva canción incluye relatos que muestran la identidad de los pueblos. En ella se expresa en ocasiones un profundo respeto por la vida de los campesinos, indígenas y obreros, por las manifestaciones y voces de las culturas nuestras en contraposición con la importada de los Estados Unidos. Algunos de sus principales exponentes son los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, la argentina Mercedes Sosa, Daniel Biglietti en Uruguay, en Chile Violeta Parra y Víctor Jara. Europa inició transformaciones políticas en la década de los 70. La presión social fue el motor para derrocar dictaduras instauradas desde los años 30. Tales fueron los casos de Portugal y España. La dictadura en Portugal, con 4 décadas en el poder, terminó con la llamada Revolución de los Claveles en 1974, que consistió en un levantamiento militar para derrocar el régimen dictatorial surgido en 1933. Esto también favoreció la independencia de los territorios africanos de Portugal. Por su parte, España comenzó su transición tras la muerte del general Francisco Franco en 1975, quien ejerció el poder por 36 años. Se inició entonces un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático. La crisis económica que sufrió la Unión Soviética a mediados de la década de los 80 provocó un resurgimiento del nacionalismo en los países del bloque oriental. Estas transformaciones favorecieron la unificación de Alemania, así como la transición democrática de los países de Europa del Este. Veamos algunos ejemplos. A finales de los 60, Checoslovaquia había iniciado un movimiento reformista que pretendía mayor libertad política y económica. A este hecho se le conoce como la Primavera de Praga. La Unión Soviética consideró esto una amenaza al control que ejercía sobre Checoslovaquia y en 1968 lo invadió. 2 décadas después, con la desaparición del bloque socialista, Checoslovaquia inició reformas políticas que permitieron el tránsito hacia la democracia. A este cambio se le conoce como la Revolución de Terciopelo. En Polonia, en 1989, los dirigentes comunistas pactaron con miembros de la oposición la apertura del gobierno hacia la democracia. Un año después se celebraron elecciones presidenciales. Rumania fue el único país de la Europa del Este que derrocó al gobierno comunista por medio de la violencia. El régimen llevó al límite la racionalización de artículos de primera necesidad para la población y reprimió con la fuerza pública las manifestaciones de rechazo al gobierno. Esto provocó el levantamiento de la población. Posteriormente se convocaron elecciones.
Por otra parte, en Sudáfrica, a finales del siglo XX, se terminó con la política del apartheid, que consistía en la separación de la mayoría negra de la minoría blanca gobernante y en el no reconocimiento de los derechos civiles de los negros. En 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, iniciándose así la transición a la democracia en este país. Los norteamericanos tomaron atinadamente, supongo yo, la idea de que ellos eran los abanderados de la democracia tradicional, la democracia política. Los soviéticos consideraron que ellos tenían otra democracia, la democracia popular. Los dos usaron el término democracia para identificar sus respectivos sistemas. Una buena parte de los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, en los años 50, 60, eran dictaduras militares, tal cual, pero trataban de darle un colorido democrático. Entonces, hay un golfo entre la realidad y la ficción, la formalidad de la democracia. Hoy día se considera que los requisitos mínimos son las elecciones, pero no nada más que haya elecciones, porque en México las ha habido mucho tiempo y no es un país democrático, no era un país democrático. Se requieren elecciones que sean libres y competidas en condición de equidad. Como parte de las instituciones y valores de la democracia, se han fundado organismos para la defensa de los derechos humanos. Su protección ha sido una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad mundial. Me parece a mí que hay varios avances los cuales hay que reconocer en materia de derechos humanos a principios del siglo XXI. El discurso de derechos humanos ha tomado relevancia en el ámbito internacional. Numerosos han sido los tratados que se han firmado y se han ratificado por diversos países de América Latina, tratados que reconocen derechos específicos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres como tales. Por lo tanto, yo creo que en esa parte ha habido avances importantes. Como vimos, Europa, América Latina y otras regiones del mundo dejaron atrás los regímenes dictatoriales para transitar hacia formas de gobierno más democráticas. La lucha por la democracia es una labor constante que involucra a todos los habitantes del mundo.